Hoy en día hay una necesidad muy particular alrededor de los temas de monitoreo en las organizaciones de poder determinar cuál es el comportamiento que están teniendo mis usuarios y qué tan peligroso o no puede ser esto. Estrategias como Zero Trust, de la cual hemos venido conversando en nuestros últimos blogs e información que hemos venido compartiendo con todos ustedes, que están centradas en los datos y en los usuarios y cómo esos usuarios usan esos datos, es un reflejo de esa preocupación. Ahora bien, el tema relevante dentro de esta estrategia de monitoreo basada en los usuarios es poderlo hacer de una manera diferente. Yo diría inteligente o tal vez avanzada. Es ahí donde UEBA, por sus siglas en inglés User and Entity Behavior Analytics, cobra muchísima relevancia. ¿Y por qué cobra relevancia? Porque básicamente este tipo de tecnologías pretenden determinar el comportamiento de los usuarios y las entidades que pueden ser hosts, aplicaciones, el tráfico de red, entre otras, pero no solo para encontrar cuáles son nuestras amenazas conocidas, sino las desconocidas, y ahí viene una labor bastante relevante o bastante importante y difícil de determinar. Y en ese sentido, UEBA viene a cubrir un espacio que probablemente con tecnologías tradicionales es bien difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque lograrlo requiere una cantidad de volúmenes de datos impresionante que termina definitivamente por lanzarnos a unos nuevos escenarios y a unas nuevas tecnologías que pretenden, digamos, de alguna manera hacer las cosas de forma diferente. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? Que ese es uno de los grandes interrogantes. Probablemente es la identificación de dos cosas: aplicación de Machine Learning, por ejemplo, dentro de esa analítica profunda, y identificación de escenarios de ataque. Esa también es una de las cosas más relevantes. La combinación de ambas situaciones permiten claramente poder avanzar en esos términos de detección mucho más holística y avanzada de amenazas. Pero lo más relevante aquí es dónde está, y es poder determinar de alguna manera cuál es el nivel de riesgo que representan mis usuarios dentro de la organización. Y eso, en términos prácticos, ¿qué significa? Es poder establecer unos niveles comparativos de riesgo. Y eso es lo que uno visualmente debería poder encontrar en este tipo de soluciones o tecnologías. Y es que como yo, por ejemplo, dentro de la misma organización, dentro del mismo equipo de trabajo, probablemente puede ser TI o finanzas, tengo dos usuarios, y cómo yo determino el comportamiento a nivel de uso de las capacidades tecnológicas que la organización ofrece a través de todo su ambiente de TI, pero cómo puedo determinar el comportamiento de cada uno de ellos, pero sobre todo poder expresarlo en niveles de riesgo, poder traducir eso en niveles de riesgo. Y es poder decir cómo mi compañero del lado tiene un nivel de riesgo de 0 a 100 en 80 y el otro en 70, y esa desviación pues merece una atención que básicamente va a permitir establecer por qué esa desviación se está presentando y bajo qué escenario se está presentando, y poder en conjunto, junto con unas capacidades de analítica que debo construir al interior de la organización, realmente, sin empezar a generar cientos y cientos de alarmas, realmente investigar de una manera mucho más precisa y profunda el comportamiento de esto. Es importante resaltar que para el caso de web hay tres grupos de casos de uso específicos. El primero de ellos es amenazas internas, la detección de este tipo de amenazas usando la conjunción de todos estos millones de datos alrededor de las entidades y el comportamiento de usuarios. El segundo caso o grupo de casos de uso particular está alrededor de la detección de comportamientos alrededor o detección de comportamiento alrededor de cuentas robadas, por ejemplo, cuentas comprometidas. Y el tercero es el abuso de privilegios o el abuso de malas configuraciones. Eso tradicionalmente pasa con usuarios o entidades dentro de la organización con unos niveles, digamos, de protagonismo importantes dentro del ambiente de tecnología de la compañía. ¿Qué es importante resaltar aquí? Que toda esta agrupación de casos de uso son agrupaciones, vuelvo y lo repito, pero hay muchos casos de uso que la organización debe poder identificar rápidamente. Si usted o la organización están pensando en ese tipo de proyectos, le vamos a dejar un enlace en donde encontrará 8 características interesantes que puede incorporar dentro del desarrollo de sus iniciativas alrededor de los temas de UEBA. Nuevamente los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que sigan recibiendo información
de este tipo y que será de mucho valor seguramente para todos nosotros.